Bueno, se cumplen 3 años de esto que se ha dado en llamar el aislamiento social. Se declaró la pandemia de coronavirus en todo el mundo, se comenzaba a hablar de este tema. Nosotros que no entendíamos qué pasaba, solo que nos decían, quédate en casa, quédate en casa. El aislamiento social y sus consecuencias. Hoy de esto vamos a hablar y para ello hemos invitado a un especialista, el licenciado en psicología, Roberto González Marchetti. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar acá. Muchas gracias por estar. Buen día Hay a todos. mucho para hablar, porque primero queremos saber de qué maneras nos ha afectado psicológicamente el aislamiento social como seres humanos. Bueno, cuando el ser humano se enfrenta a una situación de estrés, rápidamente todos nosotros reactivamos toda nuestra respuesta fisiológica y adaptativa, y son los estrés cotidianos que uno tiene para ir a trabajar, para hacer sus cosas diarias. Se llama prolongado cuando el tiempo sucede posterior a los 15 días. Es decir, todas esas respuestas de activación conductual ya tienden a ser insuficientes y la persona comienza a tener ya una alteración emocional, una alteración social. Por eso cuando se decreta las primeras medidas ha sido un éxito, porque eran los primeros 14 días o 15 días, no recuerdo bien, que no hubo grandes transgresiones al tema del aislamiento. Comenzaron posteriores. Porque comenzaron a decaer las estrategias individuales ante un miedo de origen desconocido, con mucha desinformación también por parte de la población. Y aumentarse también las restricciones. Y aumentarse cada vez... Y la necesidad de tener que contar con herramientas o recursos para hacerle frente al virus. Caso del barbijo, caso de los sanitizantes, el alcohol, lavarnos las manos, saber de qué manera ha influido todo esto en nuestra cotidianidad en el post pandemia. Siempre nosotros apuntamos al tema de la concientización como las medidas de autocuidado. Cuando son por ahí impuestas, tienen un tiempo de adaptación. Cuando termina el efecto de estrés que puede estar sometido a una persona, esas medidas pueden pasar a formar parte de una conducta de resiliencia. Es decir, las personas hoy en día pueden tener mayor conciencia de autocuidado, que esa es una de las consecuencias positivas que se ve de todo este suceso que ha pasado en estos 3 años. Y por otro lado, existe lo que es una intolerancia a todo lo relacionado con las pérdidas originadas por esa situación de estrés prolongado. Por ejemplo, una persona puede ver un barbijo, puede ver una imagen de alguien que se está hisopando, la persona puede estar con una tos. El alcohol mismo. O el alcohol mismo, una intolerancia al olor del alcohol, o de no pasar por ciertos lugares, porque le traen recuerdos de angustia o de nerviosismo. Y esas son las consecuencias negativas que esa conducta que toma estos estímulos, que son estímulos ambiguos, hace una reviviscencia de esa situación de angustia que estuvo pasando. Y eso nos ha pasado en muchas personas que han tenido pérdidas de vida durante este transcurso, sea por COVID o por otra enfermedad, en el cual los rituales de ceremonias funerarias, que desde que se fundó la cultura siempre estuvo presente, de repente cambiar de un día para el otro ha provocado lo que se llama una disociación. Muchas personas han tenido una gran dificultad de poder angustiarse en el momento, ya sea del sepelio, porque no se podía realizar, o ir al cementerio. Muchas personas han tenido recaída tiempo prolongado, es decir, por no haber podido hacer el duelo, por no haber podido doler en el momento y después tener que enfrentarse a esa realidad de que tu pariente, tu familiar ya no esté y no se lo haya podido velar y darle la despedida como correspondía. ¿Eso puede traer consecuencias? Porque esos son ritos culturales que forman parte de lo que es la red de apoyo. Entonces, cuando uno tiene una red de apoyo y hay unas conductas que propician a esa adaptación, sirve, por supuesto, hay gente que le cuesta un poco más, pero al no haber esa nueva forma de hacer una ceremonia que tenga que ver con la despedida de un ser querido, ha llevado a las personas a no aceptar esa pérdida, o sea, a tener mucha dificultad que hoy en día las evocaciones que pueden tener personas, ya sea por el cumpleaños o por otras fechas que quedan marcadas en la subjetividad de los familiares, son vividas como esa primera escena de ese duelo original de ese momento, porque no estuvo en un proceso común, esperable, y se tuvo que
hacerlo de forma individual. Por eso el cambio en el comportamiento social y de las costumbres también ha incidido en que las personas puedan tener estas La psiquis nos pasa factura, indudablemente, ¿no? Exactamente. Por eso una de las consecuencias que tenemos son las enfermedades psicosomáticas. Hoy las guardias tienen que ver mucho con enfermedades derivadas del estrés, fundamentalmente las cardiológicas, pero también tenemos las otras conductas disfuncionales que son sociales, el aumento de la violencia, el aumento de la irritabilidad, las grandes rupturas de los vínculos. Hoy en día las personas tienen mucha dificultad de poder establecer un cierre en un vínculo, sea laboral, claro, afectivo o familiar. Sí. Comienzan a tener reacciones propias de impulsividad que tienen que ver con estas secuelas de este estrés prolongado. O sea, ¿se los puede atribuir a las secuelas de la pandemia también? Exactamente. ¿Sí? Y estas consecuencias traumáticas a las que vos hacías referencia, estos traumas en la gente a la luz de esta pandemia y de todo lo que hemos pasado, ¿pueden continuar y prolongarse en el tiempo? ¿Se pueden transformar en eternas, en permanentes? ¿Cómo sería? Bueno, nosotros tenemos que fortificar la capacidad de resiliencia. Entonces, eso nos permite poder adaptarnos y elaborar nuevas respuestas ante nuevas situaciones. Claro. Lo que pasa es que cada vez se va complejizando la salud. Hoy en día nos tenemos que enfrentar al dengue o quizás a estas variaciones del COVID. Y el mayor riesgo que podemos tener dentro de la conducta social es el exceso de confianza en uno mismo. Esto es decir, entrar en una negación, decir esto no me va a pasar porque fui sobreviviente, el mosquito no me va a picar. Y vamos viendo de cómo van aumentando los casos y eso es lo que tiene que ver con este fenómeno del agotamiento, que también lo vemos también los profesionales de la salud que han estado trabajando y que hoy tienen grandes dificultades de adaptación a su ambiente laboral. Roberto, volviendo al tema del aislamiento propiamente dicho, el más químicamente puro, cuando debíamos quedarnos en nuestra casa, era un aislamiento obviamente impuesto, porque también desde la psiquis sabemos que algunos se aíslan por propia decisión. Esto era algo impuesto, era obligatorio. ¿Cómo toma el ser humano o cómo le puede caer que el jefe de Estado de un país, aquel que está dando las directivas y las instrucciones de que todos nos quedemos en casa, después surjan las imágenes viralizadas de la fiesta que él estaba realizando en plena pandemia impuesta? O sea, ¿cómo nos cae a nosotros y qué implicancia puede haber llegado a tener en nosotros esa situación? Bueno, eso generó mucho malestar, porque fue justo en una época donde ya se comenzaban a ver los casos más frecuentes, COVID, no es los primeros días de la cuarentena donde era imposible ver tantos esos números. Y tiene que ver con la desilusión, es decir, cuando uno se aferra a una figura paterna, una figura de liderazgo, uno deposita toda la confianza y cree que ese líder nos cuida a todos. Entonces, cuando se da ese quiebre de confianza, se produce un quiebre social. Claro. Las personas comienzan a tener entran en crisis y una mayor incredulidad de los sistemas de protección. Y comenzaron también en esa época, paralelamente, las famosas campañas de vacuna sí, vacuna no, que le costó mucho al Estado poder llevar a cabo ese proceso de inmunización a través de la vacuna. Y que muchos además estaban en ese camino de la pérdida de seres queridos sin poder despedirse, entre comillas, de la forma en que uno está comúnmente acostumbrado, y en el medio ver estas imágenes, y digo, esa dicotomía que se produce en la mente, en la psiquis y en el corazón, en el alma de cualquier ser humano, porque lo que menos dice es qué bueno lo que están realizando, ¿no? Digo, yo no puedo despedir a mi ser querido, a ese que ha fallecido, porque él precisamente me está imponiendo una obligatoriedad de quedarme en casa, etcétera, 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 mientras él lo está disfrutando de esta manera, digamos. Esa dicotomía, esa Te pongo relación. un ejemplo. Vos sabés que yo trabajé mucho con los veteranos de Malvinas y recuerdo en un momento un conflicto que estuvo ahí en territorio y que estaban pasando las necesidades de hambre, frío, y uno de los capitanes estaba bien calentito y con comida las 4 raciones diarias. Entonces se produce, cuando de repente ves estas conductas de autosacrificio elevadas por este idealismo de poder sobrevivir,
hay un quiebre. Y ese quiebre social tiene que ver justamente en una gran separación de la población sobre quiénes son el líder. Entonces cada uno comienza a hacer tareas de individualización, no hay una orientación colectiva y comienzan obviamente, como se dice comúnmente, a pasar factura de estas situaciones que no pude festejar mi cumpleaños, que en realidad todas son vinculadas a no poder estar acompañado de los seres queridos. Entonces cuando se ve esas imágenes, provoca un gran malestar y provoca una angustia, y que ha sido contraproducente porque comenzaron ahí las manifestaciones de esto de rebeldía ante las medidas. Y cada vez costaba más en la población esto de seguir cuidando porque no se sabía cuándo terminaba la pandemia. Tal cual. Porque cuando uno está ante un peligro, uno siempre inconscientemente espera que esto finalice. Cuando no tenemos esa certeza, más ansiedad genera, ¿no? Y digo, para ya terminar, vos hablabas entre las consecuencias, que nunca me hubiera imaginado que existan tantas consecuencias positivas después de algo autoimpuesto, algo impuesto por un jefe de Estado y que hayamos tenido que cumplir durante tantísimo tiempo, digo, a efectos de una pandemia, no de cualquier cosa. Digo, vos hablabas de las consecuencias positivas y me gustaría quedarme con esto. ¿Cuáles son o cuáles han sido las consecuencias positivas, aquellas que vos puedas resaltar como para mirar positivamente, digamos, en el 3 años, hoy, después, ya con el diario del lunes, 3 años después? La responsabilidad del autocuidado. Eso no existía antes de la pandemia, me dolía el dedo, iba al médico, y hoy en día voy cuidando a mi entorno de gente muy querida, se nota esos vínculos de protección. Eso queda, forma parte de una adherencia de la conducta que nos permite poder adaptarnos y soportar, bueno, las demás crisis que siguen todavía existiendo. Y uno se ve, por ejemplo, en una reunión social que cada vez es más frecuente en todos lados. Salió un día a la noche acá en Tucumán, en todos los lados es grupal. Ya se ha perdido la cuestión de cada vez menos lo individual. Entonces, eso ha quedado como un comportamiento positivo, esto de la valoración, tanto del autocuidado, pero también esto de la necesidad de los vínculos interdependientes. De socializar. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias. Muy Muchas nutritivo gracias. tu aporte, muy didáctico también. Muchísimas gracias, muy amable.